Hola, el 99% de ustedes no están suscritos al canal. Cuando llegue a los 1000 suscriptores, crearé una serie especial para ustedes. Aquel verano de 1873 había curtido la tierra de Kansas hasta dejarla como cuero viejo. El calor rebotaba en las planicies y se colaba por las rendijas del granero de John Mercer con el mismo descaro con que el polvo se metía en los pliegues de la ropa. John había pasado la mañana reparando una cerca que los coyotes habían aprendido a burlar, y la tarde contando sacos de grano como quien reza un rosario de preocupaciones. 3 sacos menos de lo que esperaba. El pozo algo bajo. 2 vacas con la mirada opaca de enfermedad o aburrimiento. En el oeste a veces era difícil distinguirlo. Se hizo de noche casi sin aviso. El crepúsculo, rojizo y breve, fue tragado por una oscuridad que parecía salir del suelo. En ese espesor, una gallina castaña, la más testaruda del gallinero, decidió desafiarlo. John la vio escapar entre tablones y fardos, batiendo las alas como si planeara una fuga más ambiciosa que cruzar el corral. Tomó el farol de queroseno, lo encendió con una cerilla, y el fulgor anaranjado abrió un círculo cálido en aquel océano de sombras. El granero olía a heno, a cuero y a hierro oxidado. Ese conjunto, para John, era casi un perfume familiar. «Vamos, bribona», murmuró, siguiendo el rastro de plumas. La gallina picoteaba entre unas tablas del suelo que siempre habían estado flojas. Al acercarse, John percibió un aire que no pertenecía a la noche de afuera. Un aliento frío, húmedo, que se filtraba por las rendijas como si alguien respirara debajo. Levantó el farol, lo inclinó hacia el suelo y entonces lo oyó. Toc, toc. El sonido hueco y casi educado respondió al peso de su bota sobre una tabla central. Se arrodilló. Metió la navaja entre 2 listones, hizo palanca y la madera se levantó con un chirrido escuálido. Debajo, la luz del farol lamió la boca negra de un hueco. John esperó a que los ojos se acostumbraran y poco a poco distinguió escalones tallados a golpes de azadón en la tierra dura, reforzados cada tanto por vigas ennegrecidas. No era un agujero casual. Alguien había trabajado allí con paciencia y un propósito. La gallina, satisfecha, se acurrucó en el heno como si el misterio no existiera. John dejó escapar el aire con una mueca que pretendía ser una sonrisa. Había visto cosas más extrañas en la guerra. Travesías nocturnas, hombres hablando dormidos con sus muertos. Pero en su rancho las únicas sorpresas debían venir en forma de lluvia o nacimientos de terneros. Se levantó despacio, miró alrededor como quien teme la burla del vacío y fue a buscar cuerda y una estaca. Las manos trabajaron solas. Amarres firmes, el farol en la izquierda, la derecha tanteando los bordes. Bajó el primer escalón. El aire cambió de inmediato. Se volvió más denso, como si el túnel masticara la luz y rumiara los sonidos. La llama del farol se encogió y luego se estiró nerviosa. John descendió contando, por disciplina más que por necesidad. 1, 2, 3. 12. A esa altura los escalones dieron paso a un corredor estrecho. El techo era bajo. Un hombre alto tendría que agacharse. John, de complexión recia y media estatura, podía avanzar sin arrastrar los hombros por las paredes, pero prefería rozarlas con los nudillos, igual que se palpa una herida para asegurarse de que sigue donde debe. Las vigas a intervalos mostraban huellas de humo. Al acercar el farol, vio manchas oscuras que no eran simple tizne. Parecían dedos que hubieran acariciado la madera con manos cubiertas de carbón. Entre viga y viga, la tierra apisonada guardaba grabados torpes, líneas, cruces, triángulos encadenados. Hubo un símbolo que le llamó la atención, repetido cada 10 pasos. Una marca en forma de ojo, con un punto levemente desplazado, como si mirara de lado. John pasó el pulgar por uno, y la yema se le ensució de polvo delgado, más fino que el del camino. Un escondrijo, pensó. Los rumores sobre túneles se contaban en la taberna de Sundown Ridge, con la misma facilidad con la que se inflaban las hazañas de los forajidos. Decían que los contrabandistas, o los cuatreros, o los abolicionistas en tiempos peores, según quien lo contara, tenían pasajes bajo graneros y tiendas, rutas invisibles que cruzaban la llanura como venas bajo la piel. John nunca había dado crédito. Trabajaba la superficie, la tierra que podía ver, medir y arar. Aún así, allí estaba él, debajo de su propia propiedad, caminando por una historia ajena. El corredor torció ligeramente a la derecha y se ensanchó lo justo para que cupiera una carreta pequeña. En el suelo las rodadas petrificadas por el tiempo dibujaban 2 caminos paralelos de tierra más compacta. John se agachó y tocó. La huella, si era huella, era vieja, pero no tan vieja como para no contarla. Una carreta había pasado por allí. ¿Cuándo? ¿Cuántas? Miró hacia atrás. La boca del túnel se había encogido hasta ser una remota peca de luz. Arriba la gallina tal vez dormía, ajena a que su capricho había abierto un pliegue en la vida de un hombre. Siguió. El silencio le pesaba, pero no era completo.
Alguien que hubiese vivido siempre en una ciudad no lo habría percibido. Pero John sabía leer los matices de la quietud. Había goteos esporádicos, el susurro del aire entrando por algún resquicio lejano, y un rumor sordo, constante, que podía ser la sangre en sus oídos o un curso de agua enterrado. Su respiración hizo compañía a esos sonidos, y durante unos segundos formaron una música primitiva, como un tambor muy lejos. La primera cámara apareció sin antesala. El corredor se abrió en un espacio del tamaño de 2 establos. El techo estaba sostenido por postes trabados con cuñas de madera. En uno de ellos, un clavo largo había sido doblado para sostener una linterna. La linterna colgaba todavía, inútil y devorada por el óxido. En el suelo, a la izquierda, descansaba un cofre hecho de tablas gruesas. Una de las bisagras estaba rota y el candado reventado de un golpe certero. John acercó el farol y el cofre devolvió una bocanada de aire viciado, como el aliento de una mina abandonada. Dentro no había oro ni mapas con calaveras, pero sí restos de tela encerada, un guante sin dedos, clavos, un trozo de eslabón, una navaja plegable con la hoja mellada y un puñado de botones metálicos con el águila federal marcada en relieve. Se quedó mirando los botones, con un peso que no venía de su mano sino de la memoria. Había visto águilas como esas en uniformes empapados de lluvia y barro, pegadas al pecho de hombres que, con suerte, aprenderían a llevar la guerra como una cicatriz y no como una segunda piel. Dejó el puñado sobre el borde del cofre con cuidado, como si pudiera despertar a alguien con un mal movimiento. Sobre una mesa destartalada había papeles, recortes de periódicos, listas de nombres, cuentas. Los bordes se deshacían al menor contacto y el texto apenas sobrevivía en manchas que la humedad había corrido. Aún así se podía descifrar algo. Fort H. 3 cargas de pólvora. Vía Norte, 2 noches. Había también un dibujo, líneas que serpenteaban y una marca en forma de ojo como las que había en el corredor. Puntos de descanso, pensó, o señales entre ellos. En la pared del fondo, John encontró lo que primero confundió con una sombra. Al levantar el farol, los perfiles cobraron forma. Una figura encapuchada, carbón sobre tierra compacta. No era grande ni especialmente hábil, pero tenía algo en la curvatura del cuello y en la manera en que el manto caía que la hacía parecer a punto de girar. Los ojos no estaban dibujados, solo 2 huecos sin trazo. Aún así, la sensación de mirada era clara. John contuvo el impulso de tocarla. En cambio, dio un paso atrás y golpeó con el talón una botella vacía que rodó y rompió el silencio con un tintineo seco. Al diablo con esto, susurró, más para ordenar al miedo que para espantarlo. Se obligó a revisar el perímetro. Detectó otras entradas, angostas como bocas fruncidas, selladas con piedras gruesas y barro. En una, el sellado había sido reforzado con un tablón donde alguien había grabado con punta de cuchillo un aviso que el tiempo había desgastado. John acercó el farol y leyó de a retazos. No abrir. Peligro. ¿Hasta qué? 3 palabras bastaron para tensarle la nuca. Volvió al cofre. Abrió la navaja con cuidado. La hoja, aunque picada, todavía podía funcionar. La cerró. Miró de nuevo el dibujo. El túnel se ramificaba hacia el norte y el oeste. Uno de los brazos parecía subir y otro internarse más. La marca de ojo se repetía junto a círculos numerados. John no era cartógrafo, pero sabía orientarse. Si el mapa era medianamente fiel, uno de esos brazos podía llevar con suerte a un claro más allá de su tierra. El otro se alejaba de la superficie. No sabía cuál lo inquietaba más. La llama del farol vaciló y dejó un hilo de humo. El queroseno estaba a la mitad. John notó de golpe que el frío había calado por debajo del chaleco. Se frotó los brazos. El túnel, que hacía minutos le había parecido una curiosidad de borrachos prudentes, empezaba a adquirir ese grosor de realidad que tienen las pesadillas cuando uno despierta y encuentra, sobre la mesa, la misma hoja que en el sueño contenía malas noticias. Se inclinó para guardar la navaja y el guante sin dedos en el bolsillo. No era botín, era prueba. Si había que hablar con alguien, el sheriff Dunn, o tal vez Abigail, su vecina, que entendía de papeles y de silencios, querría tener algo más que una historia. Apagó el farol por un segundo, solo para comprobar. La oscuridad no fue negra, fue una sustancia. Le pareció oír entonces no los goteos o el rumor de agua, sino un paso contenido, un roce de cuero contra tierra. Alzó el farol de inmediato y la luz volvió con un estallido minúsculo. Nada se movía salvo su respiración agitada. Aún así, supo que, en adelante, esa pausa en la luz formaría parte de su recuerdo como se forma una astilla bajo la piel, pequeña y molesta hasta que infecta. Decidió volver. Contó de nuevo los pasos, pero esta vez en sentido inverso, y cada número tuvo el peso de una decisión pospuesta.
En el escalón 9, la llama se alargó y crepitó como si el aire de arriba tirara de ella. John subió los 3 restantes con premura contenida, más por dignidad que por falta de miedo. Asomó por la trampa y el granero lo recibió con su olor generoso y sus sombras normales. Afuera las estrellas no estaban cubiertas por tejas ni por vigas. Respiró como si hubiese estado buceando y hubiese alcanzado la superficie en el último segundo. Volvió a colocar las tablas, esta vez con la intención de fijarlas por la noche con clavos largos. Puso encima 2 sacos de grano y la vieja yunque. Se lavó la cara en el abrevadero, dejando que el agua tibia le cayera por la nuca. El cielo había girado hacia el este con ese paso de animal lento que tiene el tiempo. Por un instante John se sorprendió buscando entre las constelaciones un signo, una repetición del ojo pintado en el túnel. Solo encontró el mismo dibujo de luces que conocía desde niño. Cenó sin hambre. Frijoles, un trozo de pan, café demasiado fuerte. En la mesa, junto al plato, dejó los botones con el águila para mirarlos de cuando en cuando como si fueran a explicarse solos. Había una historia debajo de su granero, sí, pero no era solo una historia. Era un camino, y los caminos piden ser andados o cerrados. John sabía mucho de cerrar. Había pasado años cerrando recuerdos, puertas y conversaciones. Sin embargo, también sabía que hay cierres que no se sostienen si lo que guardan empuja desde adentro. Antes de dormir, echó el cerrojo de la puerta con una parsimonia que en él era casi superstición. La gallina castaña, resuelta al fin, dormía en el palo alto. Apagó el farol. La oscuridad del cuarto fue amable. Tenía la forma de sus cosas, de su cama, de la silla con el sombrero colgado. Se metió bajo la manta, pero el sueño no llegó cuando debía. El túnel le rondaba la cabeza como una mosca persistente. La marca del ojo, el clavo doblado, el aviso de no abrir. Se quedó dormido ya entrada la madrugada, con un pensamiento que más que certeza era un resabio de sentido común. Mañana lo cierro. No escuchó, o prefirió no escuchar, al borde de ese sueño, el pequeño crujido de madera bajo el peso de algo que se acomodaba allá abajo, como quien regresa a su sitio. Y no supo, todavía, que hay cosas que una vez halladas no admiten ser devueltas al olvido sin cobrar su precio. John amaneció con la boca áspera del café mal dormido y una frase golpeándole la sien. Mañana lo cierro. Fue lo primero que pensó al abrir los ojos y lo primero que rechazó cuando el recuerdo del túnel le atravesó el pecho como aire frío. Bajó al granero antes de que el sol terminara de encaramarse a la cerca del corral. El olor a heno húmedo, a madera vieja, lo recibió como siempre. Todo igual, salvo por el detalle de 2 sacos de grano movidos y un hilo de polvo corrido en la tabla floja. No era concluyente, pero era suficiente para inyectarle prudencia. Clavó de todos modos los listones con 4 clavos largos, hundidos a martillazos que resonaron como disparos amables. Luego arrastró el yunque encima. Quería creer que esa fortaleza de hombre solo bastaría, pero la desconfianza en John siempre entraba por las rendijas. Volvió a la casa, comió pan con tocino sin apetito, llenó la cantimplora, guardó tiza en el bolsillo para marcar el camino, una cuerda de 30 pies, un paño, la navaja mellada que había hallado la noche anterior y 2 cerillas envueltas en papel encerado. Llevó también un segundo farol, más pequeño por si el primero se rendía. Regresó al granero y quedó un instante inmóvil ante la trampa, como si esperara oír una voz que le dijera no. Ninguna habló. Retiró el yunque, los sacos, apalancó la tabla, encendió el farol y descendió otra vez. El túnel parecía distinto de día, y no porque la luz del farol hubiese cambiado. Era John el que ya no entraba a tientas. Ahora sabía que el corredor se abría en una cámara, que había marcas que un aviso advertía no abrir. Todo lo que se repite pierde asombro. Lo que gana es la nitidez de los detalles. Notó que la tierra, a la altura del 4.º escalón, tenía un grano más fino, como si allí alguien hubiese raspado con herramienta, que una de las vigas presentaba en el borde un corte reciente, no de ayer pero no de hace décadas, que en la curva a la derecha el suelo estaba menos apelmazado que en la víspera. Dejó un trazo de tiza en la pared cada 10 pasos, una raya vertical y, debajo, un pequeño ojo con el punto desplazado, copiando el símbolo que había visto. Si me pierdo que me encuentre a mí mismo, y pensó, y siguió hasta la cámara. Todo estaba como lo dejó, salvo la botella hecha añicos, culpa suya, y una nueva huella pequeña en el polvo junto a la mesa como de talón girando. John se acuclilló. La marca era elíptica, con una hendidura en el centro. Alguien había apoyado el tacón de una bota con espolín. Llevó el farol cerca. No había restos del espolín, solo el dibujo de su presión. Era antigua lo justo para haber sido impresa antes de que él barriera, sin querer, parte del polvo al mover la botella. Es decir, alguien había estado allí. Y no hacía tanto, la mesa ofrecía paciente el mismo surtido de papeles cansados. John no es hombre de letras.
pero en la guerra aprendió a agarrar mensajes como quien atrapa un pez, con decisión y cuidado. Sujetó los bordes con el paño para que no se deshicieran entre sus dedos y ordenó los pliegos por tamaño. En un cuadernillo rudimentario, atado con cordel, encontró nombres y cifras. M. Poole, 2 sacos pólvora. R. Caldwell, una caja munición 44, $8. En otra página fechas. Abril 1864 y noviembre 1865. Y entre los apuntes una frase que le clavó la mirada. Mercer, C. azul, no se carga sin señal del ojo. Leyó Mercer 2 veces. No había más letras que lo aclararan. Podía ser él. Podía ser otro Mercer, apellido común en zonas colonizadas por familias del este. Podía ser una trampa de la coincidencia. Aún así, sintió la vibración familiar de la sangre cuando un nombre propio cae en un texto ajeno. C. azul. ¿Caja azul? Buscó con la vista alrededor. No había cofres pintados, pero sí astillas con vestigio de pintura desgastada que, bajo la luz oblicua del farol, mostraban un matiz cercano al añil. Tomó el mapa de la noche anterior. Se obligó a leerlo como se lee una cerca, segmento por segmento. Una línea principal recorría el corredor, ramificándose en 2 direcciones. Una subía, marcada con N, hacia un círculo que alguien había nombrado herradura. La otra se internaba hacia el oeste en una sucesión de círculos más pequeños con anotaciones. Río seco, viga rota y giro ciego. Sobre ambas corría a intervalos la marca del ojo. Ojos que vigilan o señales de paso, murmuró, y no supo si prefería una u otra cosa. Decidió investigar el brazo norte primero. Si llevaba, como parecía, a un punto de salida, querría conocerlo por si el túnel era algo más que un capricho enterrado. Dejó otra marca de tiza en el umbral de ese brazo. Ató la cuerda a una viga por si un pozo traicionero le exigía retroceso rápido y, con el farol levantado a la altura de los ojos, se internó. El aire por ese lado era más fresco. A 20 pasos vio el suelo inclinarse, apenas. Las paredes mostraban menos grabados y más arañazos horizontales, como de carga pasada a los hombros. El techo descendió hasta obligarlo a agachar el cuello. El corredor trazó una escuadra y más adelante el suelo se rompió. Una boca negra redonda de unos 8 pies de diámetro, abierta como un tiro de chimenea invertido. John se tendió boca abajo y asomó el farol. La luz cayó en un cilindro de tierra endurecida y madera encofrada que descendía unos 15 pies y desembocaba en otra galería más ancha, con paredes mejor reforzadas. Había restos de una escalera de cuerda rota, los peldaños colgando como costillas. Amarró su propia cuerda a una estaca en el borde y probó el peso. Sopesó la posibilidad de bajar solo y esa otra posibilidad que se parece al sentido común. Bajar es sencillo, subir es asunto distinto. Decidió no hacerlo aún. Con la tiza, dibujó un círculo en el borde del pozo y escribió N pozo 15. Luego, con el farol, exploró el perímetro. En la pared, una inscripción grabada con punta dura decía: «No es el oro lo que pesa». Le pareció frase de alguien que se arrepintió tarde. Regresó a la cámara principal y, tras una pausa para mojarse la boca, tomó el brazo oeste. El aire aquí estaba más viciado, con olor a madera húmeda y algo metálico, leve, como sangre vieja. Avanzó contando, marcando con tiza. A los 30 pasos encontró un entarimado de tablas clavadas sobre travesaños. Debajo se oía un goteo acompasado. Se detuvo. En la superficie del entarimado, junto a un nudo de madera, había otra inscripción raspada: «No abrir». El mismo aviso de la cámara, pero aquí más claro y con una fecha al lado: 1866. John golpeó con los nudillos. El sonido devolvió una vibración en el pecho. No insistió. Rodeó el entarimado apoyándose en la pared y siguió, con los hombros rozando los lados, hasta que el corredor se abrió en una segunda cámara, más baja y húmeda que la primera. Dentro, el orden era de otra clase. Esta no era una sala de paso, sino de trabajo. 2 bancos robustos, una prensa de madera con tornillo central, moldes de barro seco, y en un rincón un horno pequeño con su chimenea improvisada que subía en diagonal hasta perderse tras la pared. John acercó el farol al banco. Sobre él, un puñado de discos metálicos verdosos, planchas de cobre cortadas en círculos. Un molde tenía cavidades del tamaño de una moneda de 2 bits. Sobre la prensa, marcas de golpes en serie. No era pólvora, era otra cosa. Falsificación, pensó. Al lado, un cuenco con restos sólidos y una etiqueta a medio desprenderse donde podía leerse vitriolo. Con eso se limpian metales, recordó. El rumor de contrabandistas se ampliaba, no solo armas, también plata falsa para pagar o mezclar con verdadera. En el horno, entre cenizas, encontró una pila de anillos deformados, como si hubieran sido calentados hasta ceder su dignidad. Entre ellos, uno que resistió. Lo tomó con el paño. Oro, tallado por dentro con 2 iniciales,
CD. Lo guardó en el bolsillo con una sensación bifurcada, hallazgo y presagio a partes iguales. Debajo del banco más cercano, una caja baja de tapa azul descolorida. La C azul asomaba cubierta por una manta rígida de polvo. John contuvo la respiración antes de tocarla, como hacen los que han aprendido a esperar malos anuncios. Corrió la manta. La tapa, con una bisagra rota, cedió al segundo intento. Dentro, ordenados como si alguien todavía se preocupara por la decencia de los objetos, había un paquete de cartas atadas con cordel. Una fotografía amarilleada de un grupo de hombres sin sombrero frente a un granero que bien podía ser el suyo en su versión joven. Un trozo de listón azul y un pañuelo con bordado sencillo. R. Caldwell. Tomó la fotografía con delicadeza. Los rostros eran duros y, sin embargo, tenían en la mirada algo que John asociaba con el antes de la violencia. A uno de ellos se le marcaban en el chaleco los botones del águila. Detrás giró la cartulina con cuidado. Un pulso firme había escrito: Equipo Herradura, 1865. La palabra herradura encajaba con el círculo del mapa marcado así. Debajo, a lápiz y más flojo, otra mano había anotado: Volver antes de luna nueva. Abrió las cartas. No todas sobrevivieron. 2 o 3 se deshicieron en confeti triste en cuanto el aire las tocó. Otras resistieron lo suficiente. Ruth, no puedo escribirte dónde, solo que el ojo vigila. Pilar, si Dunn pregunta, dile que fui hacia el río. No es correcto lo que hacemos, pero es lo que hay. El apellido Dunn le crispó la espalda. El sheriff del pueblo se apellidaba Dunn y no sería el primer hijo de apellido heredado de un oficio áspero. En una carta distinta, fechada en octubre de 1864, alguien firmaba R. Caldwell. La letra era limpia. John Mercer prometió paso por el granero hasta que se aclare lo de los soldados en Hayes. No abrir el entarimado del agua, bajo juramento. John se quedó inmóvil. No recordaba a ningún pariente Mercer que hubiera tratado pactos así, siquiera que hubiera estado en Hayes durante la guerra. Pero la afirmación estaba allí, en tinta reseca que atravesó 9 años para picarle los ojos. Guardó las cartas que pudo rescatar dentro de la caja azul, volvió a cerrar la tapa como si eso preservara algo y se quedó sentado en el banco, con el farol en el suelo iluminándole las botas. El rumor sordo del agua bajo el entarimado del corredor le llegaba como una conversación tras pared delgada. No quiso imaginar qué había debajo. Un depósito, una trampa, un entierro, cualquier cosa que exigiera silencio. Fue entonces cuando lo oyó, un rasguido breve, metálico, que no venía de sus manos. Alzó el farol, giró, apuntó a la entrada. Nada. Esperó con el oído afinado, contuvo la respiración hasta que la sangre le golpeó la oreja. De pronto el sonido se repitió, ahora a su espalda contra la pared del horno. Una especie de campaneo leve, como el de un reloj de bolsillo golpeando piedra al balancearse. «¿Quién anda ahí?», dijo sin gritar. El silencio devolvió una forma, no un eco cualquiera, sino la impresión de que el túnel por un segundo contuvo la respiración con él. John dio 2 pasos hacia el horno, metió la mano con el paño entre las cenizas y palpó. Sus dedos rozaron metal frío. Tiró. Un reloj de bolsillo salió a la luz cubierto de hollín. Al frotarlo, emergió el relieve de una flor y bajo la tapa la inscripción «Para CD de Le». El reloj no andaba, claro. Guardó también esa pieza. 2 pistas con las mismas iniciales. No miró mucho tiempo la tapa. Había en la dedicatoria algo de vida privada que no quería profanar más de lo necesario. De pie otra vez midió la estancia con los ojos como se mide a un hombre antes de una pelea. No quedaba nada más que no fuese polvo, herramientas muertas, piezas de una industria clandestina y ese aviso de no abrir que parecía repetido adrede para ganar altura en su mente. De vuelta al corredor, tomó un atajo mental. No levantaría el entarimado hasta no saber más. Si alguien lo había sellado con fecha y advertencia, no iba a ser él quien desoyera a muertos juiciosos. El regreso al granero fue más rápido. La tiza en las paredes, la cuerda que colgaba de la viga de la cámara, su propia respiración marcando compases le dieron un ritmo confiable. Subió los escalones con cuidado de no tropezar. Cerró la trampa, arrastró otra vez el yunque y los sacos, y se quedó inmóvil un buen rato, con la mano aún en el hierro, escuchando. Nada, solo el zumbido discreto de una mosca y el resuello de una vaca afuera. Al menos arriba, el mundo seguía siendo el que entendía. El resto del día se le fue en tareas hechas como al desgaire, reparar el bebedero, revisar cercas, dar pienso. Pero su atención estaba abajo, y cada gesto que hacía arriba tenía su reflejo bajo tierra. Al atardecer, guardó en la casa lo que había traído. La caja azul con las cartas rescatadas,
el anillo con CD, el reloj, los botones con el águila. Los puso en la mesa como un juez coloca pruebas. Los miró hasta que perdió la capacidad de verlos como objetos y empezó a verlos como preguntas. Preparó café y con la taza en mano abrió una de las cartas menos dañadas. La releyó donde la tinta decía Lee, el ojo vigila, y mercancía por la herradura. El nombre herradura volvía como una campana. De noche, antes de apagar el farol del porche, salió a echar un vistazo al corral. El cielo, limpio, mostraba rutas de estrellas tanto como la tierra mostraba rutas de huellas. No buscaba nada en particular. Lo encontró, sin embargo. En la orilla del camino, justo donde los hierbajos se apartan para dejar paso a un caballo, había una hendidura fresca de herradura con clavo gastado. No era de sus animales. John se agachó. La tierra aún blanda cedió bajo el dedo. Midió la dirección con el ojo de quien ha seguido reses perdidas. El animal venía del oeste, se detuvo frente al granero y volvió a girar hacia el camino principal. Al incorporarse, vio algo más, de menor tamaño y más traicionero. Una colilla aplastada, aún con olor leve a tabaco barato. En la madrugada, un crujido en el granero lo puso de pie, descalzo. Tomó el rifle de detrás de la puerta, cruzó el patio en 2 zancadas de hombre en vela y se detuvo ante la hoja. No la abrió de golpe. Apoyó la oreja. El silencio volvió a hacer su oficio, pero esta vez por debajo estuvo ese otro rumor, el que ahora distinguía sin equívoco. El breve timbre del metal contra madera, como un espolín besando tabla. Entró de un empujón. El farol colgado de un clavo estaba apagado. La trampa cubierta. El yunque en su sitio. Nada fuera de lugar, salvo una sensación acomodándose en su nuca. Él ya no estaba solo en la historia de su granero. Cerró de nuevo con llave, volvió a la casa, dejó el rifle junto a la cama y no durmió. No por miedo, o no solo por miedo, sino por la suma que su cabeza no lograba rehuir. Un túnel con 2 brazos, un pozo hacia otra galería, una fábrica clandestina de metal y un aviso de no abrir. Un anillo y un reloj con las mismas iniciales. Cartas que nombraban a un Mercer y a un Dunn y hablaban de una herradura. Huellas de un caballo que no era suyo. Mientras el primer resplandor pálido del este ensayaba el día siguiente, John decidió 2 cosas. Al amanecer iría a Sundown Ridge a comprar queroseno, clavos y un candado mejor. Y antes de fin de semana, seguiría el brazo norte hasta donde lo dejara, incluso si había que bajar al otro nivel. No por curiosidad, eso se dice cuando a uno le empuja otra cosa, sino por necesidad. Algo de debajo de su granero estaba conectando con arriba, y esa clase de conexiones en el oeste rara vez se cortan solas. En la penumbra final, antes de que los gallos dieran el parte, creyó oír, o lo oyó, una armónica muy lejos, tocando una melodía torpe que apenas sostenía 3 notas. Pensó en los hombres de la fotografía, en la letra limpia de R. Caldwell y en el ojo dibujado en las paredes como un santo profano. Y supo que cuando volviera a bajar, porque volvería, ya no iría al encuentro de un túnel, sino al encuentro de una compañía, de vivos, de muertos o de la clase de historias que no entienden la diferencia. El tercer día desde que John descubrió el túnel comenzó con un amanecer áspero, de esos que parecen forjarse con arena y viento en vez de luz. Apenas había dormido 2 horas, pero la fatiga nunca fue excusa en el oeste. El ganado no entiende de pesadillas. Alimentó a los animales, revisó las cercas, y mientras lo hacía, repasaba en la cabeza todo lo hallado. La caja azul con las cartas, el reloj con dedicatoria, el anillo marcado con iniciales, y sobre todo ese nombre escrito en tinta seca, Mercer. En la taberna de Sundown Ridge circulaban rumores sobre minas abandonadas, falsificadores y cargamentos de oro que desaparecían en mitad de la noche. John escuchaba siempre sin meter palabra, hasta que esa tarde, tras vender un par de pieles de venado, decidió quedarse un rato más de lo habitual. Bebió despacio, atento a cada conversación, cuando un silencio repentino cayó sobre el lugar. La puerta osciló, y enmarcado por la luz crepuscular entró un hombre alto, delgado como poste de cerca, con sombrero polvoriento y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Nadie lo conocía de vista, pero la taberna del oeste siempre sabe reconocer a un forastero que no llega por casualidad. Se presentó al cantinero con voz grave. Nombre es Caleb Doyle. Ando buscando a alguien que sepa de túneles viejos por estos lares. El nombre y la pregunta se esparcieron como pólvora en sala cerrada. John, desde su rincón, apretó los dientes y bajó la mirada al vaso. Pero Caleb lo vio. Siempre lo hacen. Se acercó despacio con paso de hombre que mide el terreno. Apoyó una mano en la mesa y sonrió con labios tensos. Mercer, ¿verdad? Dijo como si supiera de antemano la respuesta. John levantó la mirada. ¿Nos conocemos? A tu apellido sí. Sale en papeles viejos.
Caleb se acomodó en la silla de enfrente sin pedir permiso. Digamos que estoy siguiendo rastros. Oro perdido, armas desaparecidas, un mapa que apunta hacia aquí. Y alguien me contó que en tu granero encontraste más de lo que pensabas. John no mostró sorpresa, pero por dentro sintió un golpe seco en el pecho. Esa información no podía haber salido de nadie más que de alguien que conociera la historia de los contrabandistas. No sé de qué hablas, contestó con calma. Caleb sonrió, ladeando el rostro. Te daré un consejo, Mercer. Los túneles no se esconden para siempre. O los exploras tú o lo hacen otros. Y te prometo que otros nunca juegan limpio. Se levantó, inclinó el sombrero y salió sin volver la vista. El silencio en la taberna tardó minutos en romperse. Esa noche John regresó con un nudo en la garganta. No encendió el farol de la cocina. Prefirió la penumbra para observar desde la ventana. El viento había amainado. Todo estaba tan quieto que los grillos parecían temerosos de tocar su música. Pasada la medianoche, un resplandor débil parpadeó dentro del granero. John agarró el rifle y caminó en puntillas sobre la tierra. Empujó la puerta lentamente. El olor a queroseno quemado lo recibió. El farol que había dejado apagado 2 noches antes brillaba encendido sobre una viga, y la trampa al túnel estaba corrida a un lado. Las tablas desplazadas, John apuntó con el rifle y descendió. El eco de sus pasos era acompañado por otro sonido irregular. El chasquido metálico de una bota con espolín golpeando contra la tierra. La cuerda seguía en su sitio pero colgaba floja, señal de que alguien ya la había usado. El corredor se iluminaba a intervalos, como si alguien adelante también portara luz. John avanzó hasta la primera cámara y allí lo encontró. Caleb Doyle estaba de rodillas junto a la mesa, revisando papeles con la ansiedad de quien busca un tesoro invisible. Tenía un farol propio a un lado y un revólver apoyado cerca de la mano. Sabía que aparecerías, dijo sin volverse. Este lugar te pertenece tanto como a mí ahora. John mantuvo el rifle apuntando. Te advertí que no sabías lo que hay aquí. Caleb se levantó despacio con una carta en la mano. La agitó en el aire. Esto lo dice claro. Mercer prometió paso por el granero. Eso significa que tu sangre estuvo metida en este negocio. No podrás escaparte. No fui yo. Tal vez un pariente o un nombre puesto para engañar. Caleb sonrió con una chispa en los ojos. No importa quién. Lo que importa es lo que dejaron escondido. Y pienso encontrarlo. De pronto, un sonido distinto los interrumpió. Un lamento bajo, profundo, que no parecía venir ni de adelante ni de atrás, sino de todas partes. El farol de John tembló y las paredes vibraron apenas como si respiraran. Caleb tragó saliva pero sostuvo la mirada. Este túnel guarda más que oro, dijo en voz baja. Y sea lo que sea, Mercer, lo enfrentaremos juntos. O moriremos aquí. El lamento se repitió, más fuerte, acompañado de un crujido de madera desde el entarimado sellado con la inscripción «No abrir». John sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, el peligro no era solo un hombre con revólver, sino algo antiguo que se agitaba bajo sus pies. Con el rifle firme miró a Caleb. «Te lo advertí», susurró. «Hay cosas que nunca debieron volver a ver la luz». Y entonces el suelo vibró, como si algo golpeara desde abajo pidiendo salir. El suelo tembló bajo los pies de John y Caleb como si la tierra misma contuviera una bestia encadenada. El eco de aquel golpe subterráneo recorrió las paredes del túnel, desmoronando polvo y dejando en el aire un olor a óxido húmedo como sangre recién expuesta al aire. Ambos hombres quedaron inmóviles, respirando apenas, hasta que el silencio volvió a cerrarse sobre ellos con el peso de una lápida. John fue el primero en hablar, sin bajar el rifle. «Esto no es tuyo, Doyle, ni mío. Pertenece a fantasmas que deberían quedarse enterrados». Caleb, con el revólver ya en la mano, se rió en seco. Los fantasmas no llenan bolsillos, pero el oro sí. El crujido volvió más fuerte, proveniente del entarimado marcado con la advertencia de no abrir. Una de las tablas se arqueó, hinchándose como el pecho de un hombre que intenta respirar después de años bajo tierra. Caleb apuntó su farol hacia allí y dio un paso adelante. «Ayúdame a levantar esto», ordenó. John negó con un movimiento brusco. «Ese sello no está por capricho. Algo se quedó atrapado ahí abajo, y con buena razón». «Entonces lo comprobaremos», replicó Caleb, y descargó la culata de su revólver contra la madera. El golpe retumbó como un trueno enclaustrado. El entarimado cedió apenas, dejando escapar un soplo de aire gélido que apagó por un instante la llama del farol de John. El resplandor se inclinó y chisporroteó, bañando la cámara con sombras que parecían moverse por sí solas. John alzó el rifle. «No lo hagas». Pero Caleb ya estaba de rodillas, arrancando las tablas con manos ansiosas. Cada tabla que se soltaba liberaba más de ese aire viejo, cargado de humedad y un hedor indescriptible, mezcla de carne marchita y pólvora rancia.
Cuando por fin apartó la última, el hueco reveló un pozo estrecho, relleno de objetos que brillaban con reflejos apagados, monedas ennegrecidas, armas oxidadas, cofres podridos, y entre ellos huesos, cráneos, fémures, costillas enredadas en jirones de tela militar. Caleb se quedó paralizado, pero la avaricia le empujó la mirada hacia las monedas. «Lo sabías», susurró con voz quebrada de excitación. «Aquí está, el cargamento perdido». John retrocedió un paso. Lo que le heló la sangre no fue el oro, sino la figura que emergía detrás de aquel montón de restos. No era carne viva ni fantasma transparente. Era una sombra densa, de contorno humano, con ojos vacíos que brillaban como brasas. Se levantó despacio como si hubiese estado aguardando siglos ese instante. El aire se hizo más pesado. John sintió que cada respiración le costaba el doble, mientras Caleb, envalentonado por la fiebre del hallazgo, levantaba una moneda y la mostraba al farol. «Es real. Todo esto nos pertenece». La sombra avanzó un paso, y la temperatura de la cámara descendió como en invierno súbito. Caleb, sin darse cuenta, empezó a temblar. La moneda se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un sonido metálico que rebotó por las paredes como campana funeraria. John apretó el gatillo del rifle, pero el disparo fue tragado por el túnel. La bala atravesó la sombra sin herirla, y en respuesta, un murmullo gutural llenó la cámara. Palabras ininteligibles como si 100 gargantas enterradas hablaran al unísono. Caleb gritó, apuntó con su revólver y disparó 3 veces. Los fogonazos iluminaron los huesos, los cofres, los ojos de la sombra. Nada cambió, salvo que el murmullo se convirtió en un grito colectivo que los hizo caer de rodillas. John lo comprendió entonces. Aquello no era un guardián vivo ni un simple espectro. Era la memoria de todos los hombres que habían muerto protegiendo ese oro maldito, amalgamados en una única presencia. El ojo que vigilaba. «Cierra la tapa», bramó John luchando por ponerse de pie. Caleb, pálido, miró la abertura como un niño sorprendido robando en la despensa. Pero sus manos temblorosas aún se aferraban a un cofre. «No, es mío. Tantos años siguiendo las marcas. No pienso irme con las manos vacías». La sombra se abalanzó sobre él. No lo tocó físicamente, pero Caleb se arqueó hacia atrás con el rostro desencajado. El farol se le cayó de la mano y rodó hasta los pies de John. Las llamas lamieron la madera y el humo empezó a elevarse en espirales. John no pensó más. Corrió hacia el entarimado, agarró una de las tablas arrancadas y, con todas sus fuerzas, la arrojó sobre la abertura. Luego otra y otra, mientras el murmullo se convertía en rugido. El fuego le daba calor a la espalda, recordándole que no había tiempo para dudas. Caleb cayó de bruces, inerte con la moneda aún brillando entre sus dedos. La sombra lo cubrió como un manto y su cuerpo se disolvió en polvo que se unió al aire del túnel. John clavó la última tabla y con la bota hundió los clavos torcidos que aún quedaban. En cuanto el hueco quedó cerrado, el rugido se apagó de golpe. Solo el crepitar del fuego llenaba la cámara. El granjero tomó el farol que aún ardía, corrió hacia el corredor y subió los escalones como alma que huye del infierno. Cerró la trampa del granero y arrastró el yunque encima, justo cuando las primeras llamas empezaban a colarse por las rendijas. El fuego consumiría lo que quedara allí abajo. Esa noche, sentado en el porche, con la piel tiznada de humo y las manos temblorosas, John supo que nunca volvería a ser el mismo. Había visto el precio de la codicia, había escuchado voces que no eran humanas, había sentido cómo la tierra podía tragar a un hombre con todo y su ambición. Al día siguiente, los vecinos vieron el humo del granero quemado y preguntaron qué había pasado. John se limitó a decir, «Solo fue un accidente». Nadie le creyó del todo, pero en el oeste cada hombre guarda sus secretos. Y el de John Mercer, el túnel bajo su granero y la sombra del ojo, se convirtió en un silencio que lo acompañaría hasta la tumba. Porque desde aquella noche, cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aún ese murmullo lejano. No era amenaza ni súplica, era promesa. El ojo nunca deja de vigilar.